Vamos a sumergirnos hoy en las enseñanzas que tengo en mi corazón para compartir con ustedes sobre cómo renovar tu fuerza espiritual. La historia que voy a compartir con ustedes es la historia de David, cuando David en la Biblia dice que se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios. Y justo antes de esta situación, cuando David pierde todo, hace algunas semanas el Señor puso en mi corazón este verso cuando David recibe la instrucción del Señor donde le pregunta, ¿debo atacar? Si lo hago, ¿me recuperaré? Y el Señor le dice, sí, quiero que ataques, quiero que persigas el resultado y recuperarás todo lo que pongas. Y tengo esta sensación para esta temporada de que Dios te está poniendo en una posición para que recuperes todo lo que perdiste, todo lo que el enemigo te ha quitado. Dios te está posicionando para que busques y des tu mejor intento en los próximos 3 meses o en el próximo año, dependiendo de cuándo estés viendo esto, en esta temporada de tu vida, para que te levantes y persigas y recuperes aquello que el enemigo te ha robado. A ver, por favor, en el chat pongan esto, si es así, si el enemigo te ha quitado algo y estás listo para recuperarlo. Pero antes de que David fuera a recuperar eso que el enemigo le había quitado, antes quiero que removamos la cortina y veamos qué es lo que había pasado. Porque realmente a mucha gente le está pasando algo así. Entonces, es muy importante que entiendan que esta victoria que David tuvo contra los malaquitas, los que habían sido una plaga para Israel durante mucho tiempo y los atacaron cuando salieron de Egipto, ahora estaban atacando a David justo en este momento de transición en su vida antes de que se convierta en rey de la tribu. Porque justo después de que Saúl fue derrotado y David fue preparado para ser rey de Israel, de una sola tribu, pero luego de todas las tribus eventualmente, a ver, el mayor ataque del enemigo vendrá cuando más cerca estés a tu llamado. Muchas veces cuando estés más cerca que nunca a tu llamado, el enemigo te tirará su mejor golpe para tratar de crear en ti desesperación para derrotarte y así nunca puedas levantarte a ver la próxima temporada que Dios tiene para ti. Y este ataque muchas veces viene porque estamos espiritualmente vacíos en este mundo. Ahora, los ataques vienen de 3 lugares distintos. Suceden cuando estamos estresados y espiritualmente cansados y vacíos. Entonces, cuando estamos vacíos, y las 3 fuentes son las demandas del servicio, el pecado y los dispositivos de Satán. Las demandas del servicio llegan cuando uno está realmente agotado de servir, como por ejemplo cuando Jesús toca a la mujer y el poder lo abandona. Entonces nosotros podemos realmente sentir, los ministros, cómo perdemos este poder de tanto servir. Ahora, esa es una causa. Otra causa que nos puede vaciar espiritualmente es el pecado. El pecado, no solo por dar, sino por pecar, podemos perder fuerza. Y hay gente que seguro que nos está viendo y escuchando, que está vacía espiritualmente porque no dejan de permitir que un pecado se las pase por dentro de ustedes todo el tiempo, diciéndoles qué hacer en lugar de exterminarlo y sacarlo de sus vidas. Y el Señor te da gracia, Él vuelca su gracia, pero como tú por dentro estás lleno de estos agujeros dados por el pecado, entonces no vas a poder acumular nada de esta gracia. Estás como en una hemorragia espiritual. Por culpa de estos pecados, estás perdiendo tu vitalidad espiritual y tu fuerza espiritual, y estás perdiendo tu alegría en el Señor,
y tu coraje, todo esto estás perdiendo por estos pecados. Entonces el objetivo de hoy no es que obtengamos más gracia de Dios, sino cerrar estos agujeros. Y no te digo que tengas que ir hacia el pasado y empezar a buscar cada pecado y tratar de solucionarlo, pero presta atención al Espíritu Santo y a todas las cosas que ya te está marcando que tú sabes que tienes que corregir. Esas cosas que lees, esas cosas que consumes o personas con las que te reúnes que no son de naturaleza divina. Entonces, realmente date cuenta que estas cosas te están absorbiendo tu energía espiritual y estas cosas necesitamos cortarlas y entonces tú recuperarás tu fuerza espiritual. Y la tercera cosa que nos vacía espiritualmente son los artilugios de Satán, y eso es cuando Satán específica y estratégicamente te ataca. Entonces, las demandas del servicio son cuando me siento vacío por haber dado tanto. Ahora, el pecado, y esto es cuando, como dice Samson, he estado reposando en el regazo de Dalila, pero ahora tengo que realmente salir de aquí y ir al verdadero compromiso espiritual. Y, en tercer lugar, es cuando Satán logra atacarte en forma directa, y estas cosas vienen a ti justo cuando estás más cerca de tu próximo descubrimiento y tu próxima nueva temporada en la vida. Porque justo después de superar eso, justo antes de que te recuperes de ese ataque, si podemos decirlo, y de que recuperes tu fuerza espiritual, y vamos a hablar de cómo hacer eso, empezarás a caminar hacia la victoria espiritual, y entonces realmente empezarás a acercarte a una nueva temporada espiritual. Porque cuando David recuperó todo lo que había perdido por los malaquitas, vemos que David efectivamente luego entró en una nueva temporada en su carrera, en su llamado, y que esa temporada él finalmente pudo empezar a operar como un rey. Siempre fue ungido como un rey, pero no había podido operar como un rey. Y estaba este ataque que había sentido, que había sufrido en toda su vida. A ver, Saúl le había causado mucho dolor y sufrimiento, pero lo que los amalequitas le causaron fue tan malo, fue tan devastador, que inclusive algunas personas hablaban de matar a David. Y David estaba realmente destruido, pero él encontró su forma de salir de esa difícil temporada de vacío espiritual, de derrota espiritual. Él encontró su fuerza y él efectivamente pudo pararse y pudo ir hacia un modo de ataque y pudo ir hacia la victoria espiritual. Y adivinen qué pasó. Él pudo entrar en una nueva temporada. Algunos de ustedes están a solo una victoria de poder ver un gran cambio en su temporada espiritual, en tu ministerio, en tu familia y en tus finanzas. Y quizás el enemigo te está atacando ahora por izquierda y por derecha, desde arriba y desde abajo, y tú sientes por todos lados un poderoso ataque y puedes estar preguntándote ¿qué es que estoy haciendo mal? Y no te estás preguntando si estás espiritualmente vacío por tu servicio o por tu pecado. Entonces, es muy probable que quizás estás siendo atacado ahora por dispositivos demónicos. El enemigo quiere destruirte espiritualmente. Ahora debo decirles esto. David no fue una persona espiritualmente vaciada sobre un terreno vacío. La Biblia dice esto, y voy a leer algunos versos para ustedes que están en Samuel 1, capítulo 27, verso 1. Dice lo siguiente: pero David pensó para sí, uno de estos días seré destruido por la mano de Saúl. Lo mejor que puedo hacer ahora es escapar a la tierra de los filisteos y luego Saúl va a dejar de buscarme en cualquier lugar de Israel y entonces voy a poder escapar de su mano. Entonces, previo al ataque de los amalequitas en la familia de David, de su esposa, sus hijos, etc., David se cansa de pelear. David está cansado de creer en Dios como su protección continua. David está cansado, está exhausto de creer en Dios por su pan de cada día.
Porque para David era realmente para la protección diaria de Saúl. Y Dios nunca le había fallado a David, ni una sola vez. Cada vez que Saúl estuvo cerca, Dios estuvo aún más cerca. Pero bueno, ¿sabes? Viviendo este tipo de vida donde estás constantemente escapando, donde estás constantemente siendo atacado, a ver, parece que quizás estás ganando, pero realmente no tienes ni un descanso. Tú te puedes realmente cansar de esto. Hasta a David le pasó. Entonces, lo que él hizo es lo que mucha gente hace y lo que algunos de ustedes están haciendo realmente ahora, es que al estar cansado y exhausto de caminar en la vida cristiana porque te sientes como que podrías encontrar confort en otro lado. No quiero dejar de ser un cristiano, pero voy a dejar de ponerle tanto esfuerzo a esto, porque realmente estoy dando mucho servicio y mucho sacrificio y mucha confianza, mucha lectura de la Biblia, mucha consumición de los mensajes de la Biblia. Voy a parar de hacer este tipo de vida y voy a ir a buscar protección con los filistinos. Eso es lo que David hizo. Él encontró protección con los filisteos. Y esta protección fue falso confort. Esta protección fue una protección en el lugar incorrecto. Y adivinen qué le pasó. Lo invadió una desesperación tan grande que lo llevó a hacer contra sí mismo lo que ni siquiera el diablo podría hacer. La pérdida de coraje le causó a un hombre de Dios, David, a hacer lo que ni siquiera Saúl podía haber hecho contra él. David, la primera vez, fue con los filisteos como un loco, pero esta vez va como un doble agente. Pretende aliarse a ellos, pretende aparecerse a uno de ellos. ¿Y por qué? Porque está cansado de creer en Dios y está cansado de perseguir su alma. Está cansado de esperar que Dios lo provea cada día. Y entonces, complacientemente, él se sienta y entonces parece que todo le sale perfecto. Saúl deja de perseguirlo. David adquiere su meta con más paz, una vida con más paz, con más calma, con más confort. Y en vez de ser un hombre que ataca por honor, se convierte en un llevador de armas y él pelea por ganancias, empieza a mentir por favores. Y ves que en esta temporada en la vida de David no hay salmos, no hay canciones, no hay revelaciones, no hay oraciones. Entonces, es el momento más fácil en su vida, naturalmente hablando, pero es el punto más bajo espiritualmente. ¿Hay alguien que esté recibiendo algo de esto? Si esto está ayudando a alguien, por favor, vuelquen el número 1 en el chat. Tú puedes estar en el lugar más fácil de tu vida, naturalmente, financieramente, puedes no tener problemas, tus hijos no están en problemas, están todos sanos, tú y tu matrimonio están bien, estás teniendo vacaciones, estás pagando tu hipoteca, etc. Puedes estar en el punto más fácil para vivir tu vida naturalmente, en el mejor punto de tu vida naturalmente, y al mismo tiempo estar en el más bajo punto de tu vida espiritual. David no estaba siendo atacado por Saúl. David ya no estaba bajo el peligro ni de la amenaza y ya no tenía que creer en Dios para protección ni nada. Y entonces la presencia de Dios parecía haberse perdido. Él estaba viviendo ahora con los filisteos y al ser este doble agente perdió todas sus capacidades supernaturales. Tu fe es como una banda elástica. Tiene que ser realmente estirada para ser efectiva. No te conformes con una vida fácil, confórmate con una buena vida, y eso es, antes que nada, una vida espiritual. Yo prefiero vivir una vida con un poco de tensión, yo prefiero vivir una vida con un poco de estrés y con una pequeña sensación como de una guerra,
y en una sensación de cansancio porque cada día debo creer en la gracia de Dios. En vez de irme a los filisteos y convertirme en un doble agente, en un hipócrita, ser una persona en la iglesia y ser otra persona el sábado por la noche, ser una persona en Instagram y otra persona en mis mensajes privados, ser de una manera en mis grupos pequeños y ser de otra manera con mi esposa, o etcétera, o etcétera. Si te conviertes en un doble agente, parece como que esta perspectiva de vida, de un combate por lo espiritual, ha dejado de perseguirte, pero el verdadero problema es que relajarse y descansar no es lo mismo. Puedes relajarte escuchando música que te calme, pero no necesariamente sientes descanso en esta música. Puedes relajarte haciendo yoga, pero no vas a descansar en esto. Puedes relajarte haciendo elongación o cualquier cosa que el New Age te ofrece, pero ninguna de estas cosas es el verdadero descanso. Puedes relajarte scrolleando en Instagram, puedes relajarte viendo un montón de shows de televisión, pero eso no es descanso, porque luego de eso te sientes desmotivado, tus sensibilidades espirituales están adormecidas y luego de eso ya no estás prendido fuego, ya no hay canción, ya no hay revelación, no hay demonios expulsados, no hay sanación, no hay evangelismo, no hay disciplinado, no hay generosidad, no hay apetito por las cosas del Espíritu, solo hay un mayor y más profundo apetito por cosas demónicas. Y porque esto está pasando es porque estás cansado de creer en Dios cada día. Y quiero hablar con todos ustedes ahora mismo y decirles que habrán temporadas en su vida donde la vida será tan difícil, la vida cristiana, que creer en Dios tiene que pasar cada día. Y puede que se ponga medio loco algunas veces, pero realmente no se conformen por una vida fácil, no cambien eso. No hagan ese intercambio. La presencia de Jesús en el desierto es mejor que la ausencia de Dios en la cima de la montaña. La presencia de Dios en la enfermedad es mejor que su ausencia en salud. La presencia del Espíritu Santo en la pobreza es mejor que la ausencia del Espíritu Santo en la prosperidad. La presencia del Espíritu Santo, aún siendo rechazado, aún siendo desterrado, acusado, blasfemado, y todo eso es mejor que la honra, la fama y el agrado cuando no tienes nada con lo que conectarte espiritualmente al Señor. Y David, un gran hombre de Dios, un profeta, un hombre que recibió a Jesús en su trono en un momento de su vida, tuvo esta temporada donde simplemente se cansó de esperar y empezó a preguntarse, ¿cuándo seré ese Dios que me prometieron? ¿Cuándo se cumplirán esas promesas? ¿Cuándo mis hijos finalmente servirán al Señor? ¿Cuándo el Señor finalmente me enviará a la persona por la que realmente estoy creyendo para que hagamos nuestro ministerio juntos? Y después de un tiempo, la paciencia se acaba y realmente nos cansamos de hacer el bien, esperando a esa cosecha y esperando a esa revelación y esa vuelta de la situación, y entonces nuestras manos caen, nuestro rostro cae y empezamos a convertirnos en personas acomodadas en el campo de los filisteos, dobles agentes donde nosotros estamos conectados con el Señor y con el mundo. Entonces tenemos un poquito de cada una, un poquito de Jesús para disfrutar de Jesús, y tratar de tener un balance de los dos mundos, siendo atemorizados de comprometerse a cualquiera de ellos. Porque parece que cuanto más me adentro en el Señor, más ataques recibo. Lo más que sirvo a Dios, lo más difícil que se vuelve la vida. Entonces voy a bajar un cambio, voy a bajar mi pasión, voy a bajar todo esto, no voy a ir tan rápido, no voy a creer tanto, no voy a soñar tanto, no voy a luchar tanto, no voy a provocar al enemigo tanto, me voy a calmar y me voy a conformar. Y quizás con suerte, un Saúl me deje
de perseguir. Y sí, va a dejarte de perseguir. Pero entonces el Espíritu de Dios podrá manifestarse y quizás tú ni siquiera te puedas dar cuenta. No estoy diciendo que te va a dejar, pero estoy diciendo que no vas a poder ser consciente de Él y esta conciencia va a desaparecer y vas a estar solo en tu confort. Y entonces el confort se convierte en un compromiso y un compromiso se convierte en una cadena y la cadena se convierte en un ciclo. Y esto es lo que le pasó a David. Él vuelve de este falso confort que encontró por un año o más, decepcionado un poco de que no lo hayan llevado a la guerra, vuelve a su casa solo para encontrar su casa completamente devastada, destruida y quemada, habiendo perdido a sus esposas o sus hijos. Y entonces la Biblia dice que él estuvo en una gran desesperación, una enorme desanimación, roto, porque ahora su vida natural había alcanzado el nivel de su vida espiritual. Su vida espiritual estaba en su punto más bajo. Antes, David estaba siendo perseguido por leones y osos y los filisteos, pero su vida espiritual estaba en lo más alto. Ahora tiene como una pequeña pandilla con él y están atacando a otras personas. Está viviendo con los filisteos. Él antes atacaba a los filisteos. Ahora está viviendo con ellos. Su vida espiritual, no estoy diciendo que no existe, pero está muy baja. Y entonces el demonio, el diablo, le da su último y más grande golpe hasta ese punto de su vida al atacar a su familia. Y yo creo que esto es un mensaje profético de alguien. Esto no es para cualquiera. Pero si estás en tu más bajo punto espiritualmente, si tu compromiso con Dios está en su punto más bajo, no importa cuán alto estés financieramente, no importa cuán alto estés, cuántos seguidores tengas, ni cuánta influencia tengas, no importa en qué lugar de la escalera corporativa estés, no importa cuántos amigos tengas, no importa cuánto te quieran en tu iglesia o cuán grande pueda ser tu ministerio, eres un globo inflado y vas a reventar. Tarde o temprano verás que tu hombre espiritual, que es lo que lleva adelante tu vida espiritual, y es entonces tu vida espiritual la que lleva tu vida natural. Si eso no existe, la vida natural no va a tener sentido, va a colapsar si la vida espiritual no está. El vacío y la falta de sustancia en nuestra vida espiritual, la ausencia de profundidad en nuestra vida espiritual va a causar una calamidad, porque cuando tu vida espiritual es fuerte, puedes ir al infierno y regresar con el Señor. Con el Señor puedes caminar por el valle de las sombras y del miedo, puedes caminar por el fuego y no ser quemado. Puedes estar en la cárcel y aún así cantar canciones y escribir epístolas. ¿Por qué? Porque un mundo espiritual es más real que un mundo natural. El mundo espiritual creó al mundo natural. Y cuando estás en tu espíritu, conectado con el Espíritu Santo y estás pagando el precio para caminar con el Espíritu Santo, entonces realmente eres imparable. Puedes pensar que debes dejar tu vida espiritual por no estar recibiendo fruto, pero debo decirte, realmente no cambies tu derecho de nacimiento, no cambies tu viñedo por un jardín cualquiera. No cambies tu espiritualidad por sensualidad, por cómo te sientes. No cambies hoy el espíritu honor de esto por cualquier cosa del mundo, porque estas cosas del mundo pasarán. A ver, si esto está ayudando a alguien en este momento, por favor, pongan número 1 en el chat. Y ahora, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo recuperamos todo? Entonces, antes de mencionarles cómo recuperar sus fuerzas, debo decirles cuán importante es que realmente recuperen estas fuerzas. Voy a compartir con ustedes prácticamente cómo recuperar tu fuerza, pero antes de eso, voy a compartir con ustedes cuán importante es, primero y antes que nada,
Quizás estés en un lugar en este momento en el que has perdido todo, como David. Quizás fuiste expulsado de tu iglesia. Quizás estás viendo esto ahora y estás a punto de perder tu trabajo, estás a punto de... externamente parece que el mundo se está cayendo a pedazos. Pero quizás estás en un lugar donde internamente tu mundo está cayendo a pedazos. Y quizás externamente todo se ve bien. En cualquiera de ambas situaciones quiero hablarte y quiero decirte que renovar tu fuerza, es decir, renovar tu vida espiritual con Dios, es un prerequisito para recibir de Dios. Por favor, vuelquen esto en los comentarios, en el chat ahora mismo. Renovar tu fuerza es un prerequisito para recibir la dirección de Dios. Tantas veces cuando la gente está en un lugar espiritualmente seco, muerto espiritualmente, o en un lugar espiritualmente de derrota, o si están vacíos espiritualmente, un montón de veces lo que hacemos es decir, Dios, guíame, o por ejemplo estoy en un lugar donde he perdido todo y siento que no puedo llevarlo más adelante y no sé qué hacer, ¿qué hago? Es una de las preguntas que más personas me hacen, especialmente la gente joven. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? Y yo quiero que notes una cosa. David perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus esposas, perdió sus posesiones, perdió todo. Esto no hubiera sido un gran momento para ir desesperadamente a Dios a decirle, ¿qué hago, Dios? Pero David no hizo eso, sino que la Biblia dice que David primero se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios y luego consultó por el Señor. ¿Por qué es esto importante? Porque si no estás espiritualmente conectado, no oirás nada de Dios. Cuando estás espiritualmente vacío, no oirás nada de Dios. Cuando estás espiritualmente vacío, tus sentidos espirituales están adormecidos, tus receptores para oír de Dios están cerrados. Y tú tienes primero entonces que fortalecerte en el Señor antes de que puedas recibir dirección y estrategia del Señor. El capítulo antes de que David perdiera todo, antes de que los amalequitas lo atacaran, en el capítulo anterior, que era 1 Samuel, capítulo 28, dice que sobre Saúl, cuando Saúl vio la armada de los filisteos, él tenía miedo y su corazón tembló grandemente. Y cuando Saúl consultó por el Señor, escuchen esto claramente, el Señor no le respondió ni por sueños, ni por los profetas. Entonces, el corazón de Saúl, que no está fortalecido en el Señor, está lleno de miedo, está lleno de pánico, está desconectado de Dios, no recibió ningún mensaje. ¿Adivinen lo que pasó? Dios no le respondió. Dios, ¿qué hago? Dios no responde. ¿Por qué Dios no respondería? Saúl está en el peor lugar de su vida. ¿Por qué Dios no le responde? Voy a contarte por qué. Porque Dios quiere alimentarte antes de liderarte. A ver, alguien, por favor, vuelquen esto en los comentarios. Dios quiere alimentarte antes de poder guiarte. Si Dios no es tu fuerza, primero, si Dios no es la fuente de tu fuerza, entonces se convierte en un suplemento para tu estrategia. Y entonces se convierte en alguien que tú usas y no en alguien de quien dependes. David, después de perder todo, no vino a Dios por una estrategia. Vino a Dios para recuperar su fuerza. Todo lo que él necesitaba es, ¿qué tengo que hacer ahora? Pero David sabía que necesitaba a Dios, la fuerza de Israel, para ser su fuente en este momento. Saúl no sabía esto, Saúl tenía miedo. Saúl estaba enfrentando a un enorme ejército enfrente y en vez de arrepentirse, reconectarse, recalibrar, en vez de todo esto de intentar reparar la relación rota que tenía con Dios, Saúl simplemente le dice a Dios, ¿qué hago? Y Dios no le contesta, ni en sueños,
ni a través de los Urim y no a través de los profetas. ¿Por qué Dios no contesta? Porque Dios no quiere liderarte si tú no le permites alimentarte. Dios, antes de decirle a Elías, cuando él estaba desanimado, qué tenía que hacer, antes de esto lo alimentó 2 veces. 2 veces vino el ángel y lo alimentó. Y lo que Elijah hizo con esa comida fue poder caminar 40 días. Y entonces en ese momento Dios le dijo, vuelve, dale unción a esta persona y a esta persona y a esta persona. A veces me encuentro en el lugar de vacío espiritual, de sequedad, de sequía espiritual. Y especialmente en esos momentos necesito dirección. Dios, dame dirección. Y Dios nunca da dirección. Él dice, quiero que vengas y quiero que recibas la fuerza de mí. Quiero que renueves tu fuerza en mí. Y luego me preguntes qué hacer. Y luego pidas por mí. Si tú renuevas tu fuerza, recibirás del Señor la dirección de qué es lo que debes hacer a continuación. Si Él te alimenta, Él te liderará. Si Él te llena, entonces Él te guiará. Jesús estaba lleno de Espíritu, entonces por eso Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu. Muchas personas quieren ser guiadas sin ser llenadas. Muchas personas quieren oír una instrucción sin antes haber sido llenados de inspiración de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Pero para hacer eso, necesitamos cambiar de desesperación a devoción. Debemos cambiar de pánico a pasión por su presencia. Ellos querían matar a David, y David no entró en pánico. Él se fortaleció en el Señor. Ahora, por eso es importante que te renueves en el Señor. Así puedes recibir dirección de Dios. ¿Por qué es importante renovarte en segundo lugar del Señor? Para que también puedas renovar a otros y revivir a otros. Fue cuando David realmente renovó su fuerza que él recibió dirección. Luego encontró a un egipcio que también estaba muriendo, que también estaba vacío. Él había sido olvidado, estaba enfermo, y en vez de matarlo, David le dio pan, David le dio agua, David le dio un lugar donde quedarse. Y cuando ese egipcio que David ahora había revivido, ven, cuando tú eres revivido, recibirás guía. Cuando eres revivido, también podrás revivir a otros. Y estas personas que tú revivirás, algunas veces te darán claves de cómo recuperar aquello que has perdido. Voy a decir esto de nuevo. Cuando estás espiritualmente revivido, puedes recibir direcciones de Dios porque Dios quiere alimentarte antes de guiarte. Quiere llenarte antes de guiarte. Cuando estás renovado espiritualmente, puedes también revivir a otros. Así como David ayudó a este egipcio que estaba muriendo y le dio agua y todas estas cosas. Y luego, después de revivir a este hombre le dio trucos y estrategias de cómo David podía recuperar eso que había perdido. Entonces, cuando tú renuevas tu fuerza, puedes experimentar el recibir de Dios una dirección y puedes ayudar a otros a ser revividos, y finalmente estos otros te pueden ayudar a recuperar eso que has perdido. Si esto está ayudando a alguien, estamos casi en 1000 personas mirándonos. Por favor, pongan el número 1 en Facebook, YouTube. Si justo te estás sumando ahora o justo conectándote ahora, o si estás volviendo a ver esto, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Ayúdanos con el algoritmo en la plataforma que sea que nos estés viendo. Y por favor, comprométete mientras estamos aquí. Haz comentarios, escribe. Y bueno, vamos a recapitular. A ver, ¿por qué estoy espiritualmente vacío? Por estos 3 elementos, cansado de tanto servicio, envuelto en el pecado o siendo atacado por Satán. Entonces, a ver,
Muchas veces estamos cansados de esperar por el momento correcto para oír de Dios y entonces nos conformamos y nos vamos a un lugar más tranquilo para nuestra carne, pero luego caemos al punto más bajo de nuestra vida espiritual. Esto le pasó a David cuando no recordaba ninguna canciones ni palabras proféticas porque estaba en su más bajo punto en su vida. Entonces hablamos de este periodo de la vida de David y cuando él perdió todo, yo creo por causa de esto, yo creo que una directa correlación entre que él viviese con sus anteriores enemigos, los filisteos, y luego estos ataques de los amalequitas, cuando él ve que todo esto lo había dejado sin nada de sus cosas, antes de ir a pedirle dirección a Dios, primero encuentra esta devoción, genera este espacio para tratar de construir la presencia de Dios, renueva sus fuerzas antes de pedirle a Dios instrucciones. Y una vez que recibe su fuerza de nuevo, ahí sí puede pedir instrucciones. Dios no te guiará si no te alimenta. Dios primero quiere alimentarte y después guiarte. Porque si estás muriendo de hambre espiritualmente, no oirás lo que Él tiene para decir. Y aunque lo oigas, no tendrás fe para caminar en esa palabra y ejecutarla. Entonces mencionamos que si tú realmente renuevas tu fuerza en Dios, y ahora vamos a hablar de esto, si tú renuevas tu fuerza en Dios, también podrás revivir a otros. Así que hay muchas personas que están tratando de recuperar lo que han perdido sin revivir a otros, pero no puedes revivir a otros si tú mismo no estás renovado. Nos quejamos de que otras personas no han podido revivir. Tú puedes revivir a otros, pero si tú renuevas tu fuerza, si tú caminas prendido fuego por Dios en tu iglesia, de ese modo, sí, ese fuego se va a esparcir. Tu iglesia puede estar tan muerta como Julio César, pero si tú estás en fuego, en llamas por Dios, hay algo que será liberado. Y muchas personas no son puramente luz y sal. Y entonces hay personas que van a un ambiente y este ambiente los afecta en vez de afectar ellos al ambiente. ¿Cómo se dice eso que mide la temperatura? Un termómetro. Ok. Algunas personas son como termómetros. Ellos solo miden la temperatura de la iglesia y dicen, bueno, esta iglesia está muerta. A ver, yo no necesito un termómetro para darme cuenta si una iglesia está muerta, pero al revés, tú puedes ser un termostato que sirva para cambiar el entorno. David revivió al perdido esclavo de Egipto porque él primero había renovado a sí mismo en la fuerza de Dios y entonces pudo luego finalmente recuperar aquello que había perdido, ¿sí? Entonces estos son los pasos. Primero renovas tu fuerza, luego puedes revivir y recuperar lo que has perdido. David le pidió al Señor luego una verdad y el Señor le dijo, sí, ve por esta verdad y seguro recuperarás todo. Y el Señor te está diciendo en esta temporada, persigue, ganarás y recuperarás. Pero ¿a quién le dice esto el Señor? A gente que primero renovó su fuerza en Él. Gente que encontró su fuerza en Él. Gente que en vez de ir a pedir por direcciones, está entregando su devoción y su compromiso. Están realmente anclándose en el Señor y entonces diciendo, Señor, mi vida espiritual, la que antes he negado, voy a dejar de negarla. Voy a buscar tu reino primero y todo lo demás vendrá en añadidura. Y ahora te estoy preguntando, entonces, por direcciones, y entonces sí, una vez que Dios te haya alimentado, te va a dar las instrucciones para ganar y recuperar. Entonces, ¿cómo pasa esto? Debes comenzar a ir por tu destino, ir atrás de Dios, ir atrás de las promesas de Dios. Encontrarás otras personas en el camino que también están sufriendo, quizás no hayan llegado, quizás tu familia esté en esta situación,
Podrías decir, no tengo tiempo para esta persona, para ir a esta persona. A ver, estas personas que tú revivirás realmente quizás tienen la llave de cómo reconstruir y recuperar lo que habías perdido. Muchas veces nosotros revivimos a las personas a través del poder de Jesús porque realmente pueden ayudarnos y darnos claves para la próxima temporada en nuestra vida. Por eso nunca debes esperar a que todas tus revelaciones sucedan antes de empezar a servir en tu iglesia local. Por eso no debes nunca esperar a tener esa revelación en tus finanzas antes de empezar a dar. No debes esperar a que todo se alinee hasta que finalmente este mes, sin ninguna clase de encuentros ni nada, tomes por primera vez tu temporada de ayuno. No debes esperar para ese tiempo. Debes tomar una decisión ahora. Voy a vivir en revivir y voy a repartir el resurgimiento en todos los lugares donde voy y voy a ayudar a otros a ser revividos. Y mientras esté en camino a mi recuperación, voy a revivir a otra persona, voy a bendecir a otra persona, voy a dar. Voy a orar, voy a ayunar, voy a darle coraje a cualquier persona, voy a comenzar un grupo de vida, voy a traer a alguien al Señor, voy a contarle a mis vecinos sobre Jesús, voy a contarle a mis compañeros de trabajo sobre Jesús. Sí, sé que mi madre, mi padre no están sirviendo al Señor todavía, pero bueno, no importa, esto no quiere decir que no vaya a decirle a mis compañeros del trabajo sobre esto. ¿Por qué? Porque estoy en el camino a mi recuperación y mientras vuelvo a recuperar lo mío, voy a revivir más gente en el camino. Amén. Si eso está ayudando, por favor, pongan el número 1 en el chat. Para aquellos que tengan una pregunta, por favor, hagan preguntas. Voy a estar respondiéndolas pronto. Tengo una cosa más que quiero compartir con ustedes que tiene lo más importante de este stream de hoy, que es cómo recupero mi fuerza. Voy a compartir contigo 6 cosas que tú tienes que hacer para recuperar tu fuerza hoy. Puedes empezar a hacerlas literalmente hoy. Vamos a compartir esto en un momento, pero un poco antes, por favor, ponga el número 1. Si esto ya te está bendiciendo, si estás viendo esto de nuevo, a ver, por favor, quédense, aunque lo estén escuchando por segunda vez. Esto se estuvo haciendo en vivo, así que por favor, denle me gusta. Vamos a hacer miles de me gusta para esto. Compartan este video una y otra vez en todos los grupos que tengan. Esta parte que voy a compartirles realmente va a ayudar a mucha gente que actualmente está espiritualmente vacía. Así que, ¿cómo recuperar tu fuerza espiritual? ¿Cómo recobrar tu fuerza? ¿Cómo recobro mis fuerzas espirituales? Número 1. Debes entender que Dios no fortaleció a David. Fue David quien se fortaleció a sí mismo en el Señor, su Dios. Voy a leer el verso de Samuel 36. Y David fue muy angustiado. Sí, David no estaba bien. Entonces, si quizás estás en ese lugar donde estás muy angustiado, sigue escuchando. David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Bueno, a ver, tiene sentido porque estaba angustiado. Había perdido a su familia, su gente más cercana. Estaban hablando de matarlo realmente. Así que bueno. ¿Por qué? Porque el alma de todo el pueblo estaba de ánimo amargo, cada uno por sus hijos y sus hijas. Entonces, ¿qué harías en esta situación si eres un líder? ¿Qué harías si sos un pastor en tu hogar? ¿Qué haces si has perdido todo? Y si reconoces que los tuyos, tu propia vida espiritual, se ha perdido y no es lo que se supone que tiene que ser. No importa si esto vino por ataques o por qué vino, no deberías estar echándote culpas a ti mismo. David no se culpó a sí mismo. David no se colgó a sí mismo ni atacó a sus hombres. Él no se defendió a sí mismo en frente de sus hombres.
ni fue a atacar a su enemigo tampoco en ese estado. Ni siquiera sabía quién era el enemigo. David, la Biblia dice, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Creo que David se fortaleció en este momento y volvió a Dios en este momento. Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué quiero hacer esta diferenciación? Porque mucha gente cree que solo porque estás estresado, angustiado, perdido, Dios te va a automáticamente dar fuerzas. Si eso fuera la realidad, entonces cada cansancio, cada angustia, cada dolor sería tu perdición, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Dios no fortaleció a David, sino que David se fortaleció a sí mismo. No en sí mismo, sino en Jehová, su Dios. Es decir, David tuvo la elección de no culparse a sí mismo, sino de construirse a sí mismo. ¿Qué hago? ¿Me culpo a mí mismo o me construyo a mí mismo? Díselo a alguien ahora en el chat. Constrúyete a ti mismo, no te culpes a ti mismo. Ahora, parte de esto es arrepentirse. Parte de esto es vencer tu orgullo y decir, Señor, lo siento, estoy arrepentido. Y esto es lo que David hizo. Dijo que había ido a los filisteos, se exculpó por haber perdido esa comunión que tenía. Dios, sé que he perdido a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. He perdido a toda esta gente. Siento que soy un horrible líder y soy un mal cristiano, pero Dios, lo siento. Estoy muy arrepentido de haber negado mi vida espiritual, de haberla abandonado, de haber perdido a mi alma, de haber perdido mi conexión espiritual contigo. Estoy muy arrepentido. No me voy a ir en un viaje de culpa, porque eso no va a ayudar a nadie. Eso es exactamente hacerle el juego al diablo. No me voy a echar culpas. Necesito salir de esta situación y hay una sola forma, que es construirme a mí mismo. No voy a seguir perdiendo tiempo culpándome, voy a construirme, voy a hacer lo que sea necesario. Si estás tú sentado ahí, sintiendo culpa por ti mismo y condenándote a ti mismo en un viaje de culpa, si te estás sintiendo con lástima por ti mismo, sintiéndote en un bajo estado y diciendo, la realidad es que Dios debería bajar de su trono y conformarme, la verdad es que eso no va a pasar. Tengo malas noticias para ti. Tú vas a tener que levantarte de ese bajo lugar y atraer a Dios hacia ti, y Él vendrá hacia ti. Si tú piensas que solo porque estás roto y solo porque estás adolorido, Dios automáticamente va a venir, no. Tú tienes que venir a Él. Tú sabes cuál es la dirección. Tienes que ir al Padre en el nombre de Jesús. Tú puedes fortalecerse en el nombre de Jehová nuestro Dios. Si tú has estado esperando a Él, quizás te estás equivocando. ¿Por qué en vez de eso no piensas que Él te está esperando a ti? Él está esperando que tú te fortalezcas en Él para recibirte. No esperes a que todo tu mundo caiga a pedazos para ir a tu Dios y fortalecerte. Punto número 2 de cómo recobrar tu fuerza es, tú puedes recuperar fuerza en una canción. Tú puedes construirte a ti mismo, dar ese primer paso de arrepentimiento. El punto número 2 es reconstruirte en una canción. Sí, en Éxodos 15:5 dice, el Señor es mi fuerza y canción. Él se ha convertido en mi Dios y lo voy a llamar también mi Padre Dios y lo exaltaré. ¿Qué significa esto?
que una cosa es primero fortalecerte a ti mismo y luego puedes comenzar a cantarle a Dios. Volver a Dios es el primer paso, fortalecerte para volver a Dios. Y el segundo paso es cantar. Esta es mi especulación, pero esto es lo que yo creo que Dios comenzó a hacer. Y esa es una de las maneras de que David volvió a hablar con Dios. Después de llorar tus lágrimas de arrepentimiento, debes agarrar esa guitarra, esa arpa, esa melodía y empezar a cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque una de las mejores maneras de encontrar agua en el desierto es a través de la devoción. Quizás parezca que nada cambia en el exterior, pero la alabanza hace que todo cambie dentro tuyo, porque la alabanza saca la atención de tus problemas y cambia tu perspectiva a Dios, la saca de la lucha y la pone en Dios, a quien puedes ver en su trono exaltado, y entonces todos estos problemas que estaban encima tuyo, tú puedes empezar ahora tú a caminar por sobre el agua en vez de que el agua camine encima tuyo. Alabar no se trata de perspectiva, alabar no se trata de tus sentimientos, sino de liberar tu fe en Dios. Cuando estés en este punto tan bajo, no esperes a que Dios corra a ti. No seas como Adán, que estaba esperando detrás de los arbustos, esperando con miedo a que Dios venga y le diga que se había equivocado. No es así. Justamente debe ser como David, que había olvidado su vida espiritual, que se dio cuenta que había perdido a su familia, a sus hijos, que todo se había perdido, e igualmente se fortaleció en el Señor su Dios. No estaba esperando a que Dios le dé fuerza, sino que le dijo, iré a ti. Y ahora entonces puedes cantar, porque en el momento en que tus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, cuando te arrepentiste, confesaste y fuiste perdonado, puedes volver a cantar. Antes de tener tu nueva estrategia, ten tu nueva canción. Una de las mejores maneras que yo encuentro para construirme a mí mismo es a través de la canción. Y es gracioso porque la alabanza no se trata de mí. Pero bueno, así como mi foco sale de mí y va hacia Él, entonces eso me hace más fuerte. Él en mí se hace más real. La canción es mi fortaleza. ¿Cuál es la canción a la que tú vas cuando estás débil, cuando estás vacío? Por favor, ponlo en los comentarios. Tengo mis canciones favoritas que yo voy y yo simplemente me inmerso en los placeres de Jesús. Quizás en mi auto, quizás cuando nadie me está escuchando, yo canto con todo mi corazón y si alguien lo escucha probablemente le parecería horrible, pero no importa, porque suena bien para mi Rey y eso es todo lo que importa. Y ahí es cuando mi alma comienza a cantar y eso es un maravilloso momento, cuando todo tu espíritu está comprometido con Dios. A través del arrepentimiento, tus emociones que estaban imbuidas de miedo y de angustia ahora comienzan a cantar. Así es como te fortaleces en el Señor, rezando, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. En Corintios 1, capítulo 14, versículo 4 dice: quien que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero quien profetiza edifica la iglesia. Edificar quiere decir construir, y es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 16, 18 y en Mateo 7, 24. Él habla de edificar. Y así como hablábamos antes, en vez de culparnos a nosotros, nos construimos a nosotros mismos. De esto estamos hablando, de orar en el Espíritu Santo, así como dice en Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo con la cual podrán dar reposo alcanzado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Entonces,
Tú a veces simplemente debes orar en el Espíritu Santo directamente porque tus emociones y tus perspectivas están mezcladas. Entonces vas a orar por 20 minutos directo desde tu espíritu, porque en los primeros 10, 15 minutos tu mente está todavía por todos lados, pero después de 20 minutos de estar orando por fe, algunas personas creen que tú no puedes orar en el Espíritu Santo aunque el Espíritu hable por ti. No, Pablo dice, aquel quien habla en la lengua del Espíritu, no dice que la lengua del Espíritu hable en mí. Yo puedo orar en lenguas a voluntad, construyéndome, fortaleciéndome en el Señor. Oren en lenguas, fortaleciéndose en el Señor. Fortalezcanse en el Señor, número 4. Punto número 4. Fortalezcanse en el Señor, creyendo en el tiempo, en los tiempos apropiados para las cosas que dice y que da el Señor. Debes esperar los tiempos de Dios. Cuando crees, cuando oras en el Espíritu Santo, cuando cantas, cuando te arrepientes, tú tienes que renovar la creencia de que Dios conoce los tiempos necesarios. También en Isaías, capítulo 40, dice, Él da fuerza a los débiles y también les da poder. Ahora, ¿cómo? Dice, aunque algunos jóvenes se cansan, hombres vigorosos se tropiezan y caen. Ahora, en cambio, aquellos que esperan en el Señor ganarán nueva fuerza y tendrán nuevas alas como ángeles, caminarán y no se cansarán y no se quedarán sin palabra. Esperar, tener expectativa, reunir, juntar, tener esperanza en el Señor. Aquellos que creen, que confían en el Señor para que los ayude. Algunas traducciones dicen que esperan en el Señor y otros que tienen esperanza, que confían. No es una cosa pasiva, sino que es activamente tener la expectativa de que Dios trabaje. Dios dice, yo quiero que renueves tu expectativa de que cumpliré tu promesa. Renueva tu expectativa que la realización está a la vuelta de la esquina. Eso no significa que yo estoy pasivamente esperando. Esperar es como, por ejemplo, cuando estás en la clínica de un doctor, estás en una silla y estás esperando a que te llame en cualquier momento. Y al estar esperando ahí, no solamente estás sentado esperando, tienes la expectativa de ser invitado al doctor. Estás esperando a ser llamado siguiente. Esperar no es salirse de ese cuarto y decir, nunca me llamarán, nunca me invitarán y me volveré a mi casa, como si nunca te fueran a llamar. Cuando tú dejas de creer en el tiempo de Dios para la cosecha que Él prometió y dejas de estar a la expectativa de que eso suceda, dices, ¿sabes qué? Esto nunca me sucederá, nada bueno nunca me pasa, Dios siempre me pasa por encima, nunca me cura, nunca me liberará, nunca me da ningún favor. No, me imagino que no soy uno de los favorecidos, no soy una de esas personas que conocen a Dios, porque hay otras personas que parece que Él elige antes que mí, y está tomando mucho tiempo y esto probablemente nunca va a pasar. Eso no es esperar. Esperar es tener la expectativa y realmente confiar. Y tienes que recuperar eso. Querido pastor, ¿has dejado de tener la expectativa de que Dios traiga la vida de vuelta a tu iglesia? Madre, ¿has dejado de esperar a que Dios salve a tu hijo? ¿Te has dado por vencido para que tu matrimonio se salve? ¿Has dejado de esperar? Fortalécete en el Señor tu Dios para retornar a Él, a tu vida espiritual, cantando, orando en el Espíritu y recuperando la confianza, recuperando la expectación de que Dios no te ha olvidado.
Lo que no se ha dado como recompensa no se ha olvidado. Dios te conoce y está en el camino, y la recompensa está con Él. Y no pierdas el coraje. Lo que sea que el hombre siembra, eso va a cosechar, y habrá una cosecha. David, en su caso, la revelación estaba a la vuelta, y eso es exactamente lo que pasó. En el siguiente capítulo estuvo la victoria, y David fue llamado rey. No fue el rey de todo Israel, pero igual fue una revelación. Y luego, 7 años después, David se convierte en el rey de todo Israel. Confía en Dios. Cree por tu sanación. Cree por la salvación de tu familia. Cree por esas revelaciones en tu ministerio. Por eso debes constantemente fortalecerte en el Señor, para mantener ese sueño, el sueño de Dios, vivo. No una visión así nomás, sino eso que Dios te dio a ti y eso que Dios le dio a Abraham y a tantos hijos, así como hay estrellas. Tú tienes que mantener viva la promesa de Dios. Sigue confiando, porque esto es lo que pasa. Mientras estás esperando a Dios y estás a la expectativa, ya estás teniendo una visión del futuro. Hay un sentido de disciplina que la visión invita a tener, y hay un sentido de fe que se construye. No es solamente sentirse bien por orar en lenguas, sino recuperar la visión, recuperar esas promesas, recuperar la confianza. He vuelto. Mi fe ha vuelto. Mi sueño ha vuelto. Estoy entusiasmado por el futuro. Dios dice que puedo conquistar y recuperar lo que quiera. Hagámoslo. Hagámoslo. No vas a obtener eso solo esperando. No así nomás. No así. Pero con un sentido de confianza y de expectativa de que en cualquier momento un cambio puede ocurrir. Te miro a ti, Dios. Miro a ti, Jesús. Confío en tu palabra. No eres un hombre de mentir. No eres un hombre de engañar. Yo te creo. ¿Hay alguien que crea en Dios por algo? ¿Hay alguien que crea en Dios por algo? Por favor, pongan el número 1 en el chat. Si tú crees en Dios por tu familia, por tus finanzas, por tu ministerio, yo sé que estas son cosas de la tierra de las que estoy hablando, pero si tú crees en Dios por esas cosas, incluso por esas cosas, pon número 1 en el chat. Y si todavía no pusiste like al canal de YouTube, por favor, ponle like y suscríbete a este canal. Ahora, número 5 y número 6. Número 5. Tú puedes fortalecerte al hablarle a tu alma. Entonces, ya mencionamos que tú te fortaleces al volver al Señor. Te fortaleces. No esperes a que el Señor te fortalezca, sino que tú debes volver a Él. También puedes fortalecerte en la canción, es decir, dando alabanza. También hablando en lenguas. También recuperando la visión y recordándote de las promesas y el sueño que Dios te ha dado. Empieza a creer y empieza a tener expectativa. Número 5. Te puedes fortalecer por hablarle a tu alma. En Salmos 42, versos 5 y 6, David dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, y me recordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Ahora, miren, David no está en su alma. Él está hablándole a su alma. Yo creo que el momento en el que tú comienzas a fortalecerte en el Señor, debes dejar de vivir en tu alma, sino hablarle a tu alma. Demasiados cristianos viven en su alma, pero muy pocos le hablan a su alma. Tú tienes que vivir en el Espíritu Santo y hablarle a tu alma. Al vivir en tu alma vives en confusión y en miedo. No, debes fortalecerte en el Señor tu Dios y luego hablarle a tu alma. No dejes que tu alma guíe tu vida y te diga qué hacer. A tu alma debes hablarle tú, así como David, y dile:
Confía en Dios, porque yo lo alabaré. En el Salmo 42, verso 11, David dice de nuevo, ¿y por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué hay todo este miedo? Ahora, espera en Dios, porque aún he de alabarle. En el verso 5 también dice esto. Entonces, a ver, el alma de David realmente parecía ser expulsada. En el Salmo 105, verso 1, David dice, bendecid al Señor, alma mía. Es decir, le dice a su alma qué hacer. A ver, entonces, se acabó la fiesta de la lástima. Alma mía, bendice al Señor y bendice sus nombres. Alma, vamos a alabar. No te vas a olvidar de estos beneficios. Vamos a hablarle a Dios. Tú eres de Dios. ¿Te recuerdas cuando Dios te curó, cuando redimió tu vida? Ven, vamos, alma. Él te coronó con amor y bondad. Él satisface tu boca con buenas cosas. Entonces, David le habla a su alma. En el Salmo 105, versos 20 a 22, David dice, bendecid al Señor, ángeles, quienes son excelsos en fuerza y hacen su obra, oyendo su voz. Bendigan al Señor sus ministros, todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice al Señor, oh alma mía. David dice entonces, todos alaben al Señor, y tú, alma, mírame, tú también alaba al Señor. ¿Cuándo es la última vez que hablaste con tu alma? En vez de siempre estar recibiendo instrucciones de tu alma. Muchos de nosotros vivimos por y para nuestra alma porque no estamos fortalecidos en nuestro espíritu. Cuando te fortaleces en el Señor tu Dios, tendrás la gracia y fuerza de no ser guiado ni vivir por tu alma, sino de hablar a tu alma y de liderar tu alma para bendecir al Señor. Y la última, la número 6. La forma en que te fortaleces en el Señor, dijimos, número 1 es retornamos y nos arrepentimos, alabamos, oramos en lenguas, confiamos, hacemos una espera activa. Número 5, hablamos a nuestra alma. Y número 6, encontrar a alguien y fortalecer a él. Encuentra a alguien que esté atravesando algo peor que lo que tú estás atravesando y ayúdalo. Y si no puedes encontrar a nadie, ve al hospital. Ve a un lugar donde la gente esté muriendo. Ve a los pacientes de cáncer. Ve a los vagabundos. Ve bajo el puente en tu ciudad o comunidad y encuentra gente que lo necesita ahí. Aunque sea, déles un sándwich. Haz algo. ¿Por qué? Porque cuando fortaleces a otro, también serás fortalecido. En Proverbios 11:25 dice que las almas generosas se harán ricas y aquel que riega también será regado. Aquel que riega también será regado. Vamos todos. Entonces, gente, voy a traer esta enseñanza a un final. Espero que esto haya sido una bendición y quiero rezar por ti. Si estás atravesando esto actualmente y estás vacío espiritualmente y necesitas fortalecerte y poner esto en práctica, ¿podrías darme el privilegio y la gran oportunidad de orar contigo ahora mismo? Oremos. Pon tu mano en tu corazón y vamos simplemente a pedirle al Espíritu Santo ahora que se mueva poderosamente. Señor, te agradezco por cada persona que está viendo esta transmisión y está reviendo esta transmisión. Y te pido, Espíritu Santo, que por favor te muevas poderosamente. Las palabras que fueron dichas, puedes usarlas para cortar y para curar, para romper y para construir, para quemar cualquier cosa que no es tuya. Oraré, Dios, por todos los que se han convertido en víctimas y se han negado en acercarse al Padre y volver a su primer amor, y arrepentirse y cuidar esa vida espiritual
y convertirla en una vida profunda. Hoy algo va a cambiar en esas vidas, en el nombre de Jesús. Señor, voy a orar por ellos que están siendo atacados y que el enemigo ha destruido su vida y que no saben por qué esto está pasando y que no saben qué hacer y están desesperadamente buscando dirección. Voy a orar para que tú puedas fortalecer sus almas, que los fortalezcas en ti, que les des el coraje de pararse y parar de culparse y empezar a construirse en el Señor, su Dios, orando en el Espíritu Santo, alabando, fortaleciendo a otros, confiando en tu promesa nuevamente, esperando, teniendo expectativa de ti y no escuchando al alma, pero hablándole a su alma. Querido Espíritu del Dios vivo, cae fresco sobre cada persona que está viendo o reviendo o escuchando esto. Que te muevas así como te moviste en la oscuridad del mundo donde todavía no había nada, y luego el mundo fue dicho y la creación comenzó. Por favor, muévete en este mundo, Señor, y trae nueva vida y nueva temporada a esta gente. Señor, hablo por ellos, para quienes es esta palabra, para que persigan, conquisten y recuperen, que van a poder correr y no cansarse, que van a volar como águilas. Tráelos de vuelta y dales de vuelta la fuerza a tu pueblo. Alimenta a tu pueblo y entonces guía a tu pueblo. Empodera a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.